Buenas, este es un video de la Cátedra de Bioquímica Médica de la Universidad Católica de las Misiones. El tema a tratar en el video es el metabolismo de los hidratos de carbono. Muy linda mi presentación. Bueno, consideraciones generales a tener en cuenta antes de hablar del metabolismo de hidratos de carbono es la digestión y absorción de estos. Sabemos a grandes rasgos que mediante la digestión de los hidratos de carbono se generan monosacáridos, los cuales van a ser absorbidos en la mucosa intestinal. Pasarán al intersticio y mediante la vena porta llegarán al hígado. Ahora, ¿qué pasa con la glucosa? Si la ingesta de hidratos de carbono es alta, como se puede dar en un periodo postprandial, no toda la glucosa es captada por el hígado. Esta seguirá en circulación general y podrá ser captada también por músculo y otros tejidos. Ahora, ¿y cuando falta glucosa? El hígado es el encargado de mantener los niveles de glucemia estables, en valores de entre 70 y 110 miligramos por decilitro. En cambio, el músculo no libera glucosa al torrente, la utiliza para sí mismo. Bueno, acá tenemos la diferencia de una enzima que se encuentra en el hígado y otros tejidos gluconogénicos, pero no en el músculo. Lo vamos a ver más adelante. Quiero empezar hablando del ciclo de Cori. Este va a tener una gran importancia en una actividad contráctil intensa, donde vamos a encontrarnos con una falta de oxígeno. En el músculo, por su parte, se va a estar generando la glucólisis para obtener energía. La falta de oxígeno hará que el piruvato formado por la glucólisis no pueda seguir sus vías catabólicas, por lo que se formará lactato. Un poco más adelante vamos a ver la vía completa para ver cómo llegamos a este lactato. El lactato formado en el músculo saldrá al torrente sanguíneo y será captado por el hígado para ser reutilizado y biosintetizar glucosa por medio de la gluconeogénesis. En el hígado, la glucosa puede ser almacenada como glucógeno o puede ser nuevamente enviada al torrente sanguíneo para los tejidos que la necesiten. Siempre dependerá de la glucemia, porque el hígado, como sabemos, debe mantener valores estables. Bueno, un repaso del ingreso de la glucosa a las células. Esta se va a dar por medio de dos familias, por así decirlo, generales. Por una parte tenemos las SGLT1 y 2 y por otra los transportadores GLUT. En los enterocitos vamos a encontrar la SGLT1, que es un cotransporte activo secundario de sodio-glucosa. La concentración de sodio necesaria va a ser generada por medio de la bomba sodio-potasio ATPasa. Por otra parte, en los riñones vamos a encontrar la SGLT2, que será encargada de la reabsorción de glucosa que pasa por el filtrado glomerular. Ahora, en los tejidos vamos a encontrar canales de difusión facilitada mediada por estas proteínas. Bueno, tenemos las proteínas GLUT1, 2, 3, 4 y 5, además de otras más que se mencionan en la bibliografía. Las GLUT1 las encontramos en células del feto, en glóbulos rojos adultos, en fibroblastos y en endotelio. La GLUT2 la encontramos en enterocitos y tóbulos renales, pero en la membrana vasolateral de estos, a diferencia de las SGLT1 que se encuentra en la membrana apical. La GLUT2 también vamos a encontrar en hepatocitos y en células beta de los islotes pancreáticos. La GLUT3 la vamos a encontrar en el sistema nervioso en general, la 4 en tejido adiposo, en tejido muscular, tanto cardíaco como esquelético, y la GLUT5 es un transportador de fructosa. Ahora, este orden de la 1 a la 5 no quiere decir que sean más o menos afín a la glucosa, porque según la afinidad se ordenan, iniciando a partir de la GLUT4, que es la más afín a glucosa, le sigue la GLUT3, que también actúa a máxima velocidad en cuanto a la afinidad a la glucosa. Luego tenemos la GLUT1 y por último la GLUT2.
Bueno, esto que estaba diciendo lo retomamos acá. El de mayor afinidad es la GLUT4. Esta siempre trabaja a máxima velocidad, al igual que la GLUT3. La actividad de la GLUT4 está regulada por insulina. Es un tema que se vuelve a tratar en el tercer parcial que tenemos, pero es algo a modo introductorio, lo deben saber. Bueno, cuando nos encontramos con una glucemia alta, la secreción de insulina por medio de las células beta de los islotes pancreáticos llevará a un reclutamiento de las GLUT4 hacia la membrana. Más adelante van a ver que estas GLUT4 se encuentran internalizadas en las células, siendo parte de vesículas. La insulina lo que va a hacer, básicamente, es producir que estas vesículas se dirijan hacia la membrana de las células y las GLUT4 tengan la capacidad de interactuar con el líquido extracelular. Ahora, la GLUT2 es el transportador de menor afinidad. Esta solamente funciona a concentraciones altas de glucosa. Bueno, vamos a hablar del paso inicial de todas las vías de utilización de monosacáridos, que es la fosforilación. En este caso, la fosforilación de la glucosa. La importancia de esta reacción no es solamente esta, sino también que se convierta la glucosa en un producto más reactivo. La glucosa 6-fosfato no puede atravesar las membranas, por lo que no pueden nuevamente salir de las células a las que ya ingresaron. Además, la rápida conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato mantiene un gradiente favorable para que siga ingresando glucosa a las células. La glucosa 6-fosfato constituye una encrucijada metabólica, que ahora vamos a ver qué significa. Bueno, la fosforilación se lleva a cabo por las exoquinasas. Estas son enzimas que se encuentran presentes en todas las células. Tenemos cuatro isocimas, por un lado las 1, 2 y 3, y por otro lado la 4 o glucoquinasa. Por una parte, la 1, 2 y 3 se encuentran en todos los tejidos. Estas son un tanto inespecíficas, de una km baja, que se encuentra entre 0,1 a 0,1 milimolar, por lo que actúan a máxima velocidad. Estas son inhibidas alostéricamente por su producto, por glucosa 6-fosfato. Bueno, justamente como actúan a máxima velocidad, aseguran la provisión continua de glucosa y por ende de energía, cuando se requiera. Por otra parte, la isocima 4 o la glucoquinasa se encuentra solamente en el hígado y células beta de los islotes pancreáticos. Esta sí es altamente específica. Solo utiliza como sustrato de glucosa. Su actividad depende de la concentración de glucosa disponible, por lo que no funciona en altas concentraciones. Tiene una km muy alta. Esta no es inhibida por su producto, por glucosa 6-fosfato, y su síntesis es inducida por insulina, a diferencia de las isocimas 1, 2 y 3 que se encuentran formándose constantemente. Bueno, dijimos anteriormente que la glucosa 6-fosfato es una encrucijada metabólica. Esto quiere decir que a la glucosa 6-fosfato converge en vías o se inicia en vías a partir de esta. Tenemos el ejemplo de las vías relacionadas con el glucógeno. Por ejemplo, la glucógenolisis va a generar como producto final, por así decirlo, glucosa 6-fosfato, o la glucógenogénesis va a iniciar a partir de esta. Tenemos la glucólisis, que inicia a partir de la glucosa 6-fosfato, o la gluconeogénesis, que genera glucosa 6-fosfato como producto. Además tenemos la vía de las pentosofosfato, que inicia a partir de la glucosa 6-fosfato. ¿Qué significa una encrucijada metabólica? Que se puede decir, metabolito que se relaciona con muchas vías, vías que llegan al metabolito o vías que parten del metabolito. Bueno, hablamos entonces de la glucógenogénesis, ahora sí iniciando como tal con el metabolismo de los hidratos. La glucógenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Es muy importante en hígado y músculo y es un proceso
anabólico, por lo que requiere aporte de energía. Bueno, en lo que son las etapas, vamos a iniciar con la fosforilación de glucosa, la etapa que estuvimos hablando anteriormente. Bueno, la formación de glucosa 6-fosfato por medio de una exoquinasa. Luego, una vez que tenemos glucosa 6-fosfato, se va a utilizar o va a funcionar la enzima fosfoglucomutasa. La fosfoglucomutasa, que requiere magnesio, además de glucosa 1,6-bifosfato, va a catalizar la reacción en la cual la glucosa 6-fosfato se, eh, digamos, cambiará a glucosa 1-fosfato. ¿Qué hace la enzima? Es básicamente trasladar el grupo fosfato de unión del carbono 6 a unión con el carbono 1 de la glucosa. Es una reacción reversible. Una vez que tenemos glucosa 1-fosfato, se llevará a cabo la activación de esta. La glucosa 1-fosfato deberá... no, no. Por medio de la uridina difosfato glucosa pirofosforilasa, se va a catalizar la reacción en la cual la glucosa 1-fosfato será, digamos, podemos decirlo, unida a UTP. Esta reacción genera uridina difosfato glucosa y libera pirofosfato. Es una reacción irreversible porque el pirofosfato es hidrolizado por la pirofosfatasa. Ok, bueno, seguimos. Ok, estos son los pasos de ramificación o generación de la estructura del glucógeno. Iniciamos con la adición de glucosa a la estructura polimérica. ¿Qué significa esto? Que debemos tener una estructura de glucógeno inicial o previa para estas reacciones. La glucosa de uridina difosfato glucosa es transferida a una molécula de glucógeno preexistente en unión alfa 1,4 con la glucosa terminal de una cadena lineal. Solo se forman estructuras lineales, ya que la enzima no puede formar uniones alfa 1,6. Se produce únicamente entonces alargamiento lineal. La enzima que cataliza la reacción es la glucógeno sintasa. Es el principal sitio de regulación de la glucogenogénesis. Esta reacción es irreversible porque se libera UDP. Luego tenemos la formación de ramificaciones. Se requiere inicialmente la formación de una cadena lineal de no menos de 10 moléculas o restos, mejor dicho, de glucosa. Una vez que tenemos una cadena que por lo menos tenga 10 restos de glucosa que fueron sintetizados anteriormente por la glucógeno sintasa, tenemos la acción de la enzima amilo alfa 1,4 alfa 1,6 glucantransferasa o enzima ramificante para los amigos. Esta enzima ramificante lo que realiza es seccionar un segmento de no menos de 6 restos de glucosa. Por lo menos 6 restos de glucosa. Y los transfiere a una cadena vecina, pero en unión alfa 1,6, por lo que forma una ramificación del glucógeno. Bueno, espero que se haya entendido. La proteína glucogenina es una proteína muy importante en la glucogenogénesis, ya que cuando no tenemos una molécula previa de glucógeno, esta proteína actúa como aceptora de la primera glucosa en un enlace glucosídico alfa 1,4, utilizando un resto tirosina, por lo que así se inicia la síntesis de glucógeno a partir de nada, básicamente. Inclusive esta proteína puede formar una cadena de glucógeno de hasta 6 a 7 restos de glucosa.
Bueno, el costo energético de la glucógenogénesis es de una molécula de ATP que se utiliza en la primera reacción y una molécula de UTP que se utiliza en la tercera reacción o de activación de la glucosa. La molécula de UDP que se libera cuando, cuando actúa la glucógeno sintasa puede ser regenerada a UTP por medio de la glucósido disfosfoquinasa utilizando ATP. Bueno, la regulación de la glucógenogénesis. La regulación de la glucógenogénesis va a ser llevada a cabo principalmente sobre la glucógeno sintasa. También tenemos otra vía de regulación que se lleva a cabo mediante la presencia de la glucógeno sintasa quinasa 3, además de quinasas activadas por calcio. Ambas fosforilan a la glucógeno sintasa. Ahora ya vamos a ver que la glucógeno sintasa actúa desfosforilada, por lo que cuando está fosforilada no tiene acción. Bueno, eh, explicamos primero lo general, luego hablamos de las otras vías, para que no se pierdan. Cuando se libera insulina al torrente sanguíneo, esta va a reaccionar con sus receptores de membrana, va a catalizar la activación de la proteína fosfatasa 1. La proteína fosfatasa 1 desfosforila a la glucógeno sintasa. Como les dije anteriormente, la glucógeno sintasa actúa desfosforilada, por lo que la proteína fosfatasa la activa, liberando fosfato inorgánico. Por otra parte, la adrenalina y el glucagón, actuando sobre sus receptores de membrana, van a catalizar reacciones en la cual se va a estimular a la adenilatociclasa, va a aumentar el nivel intracelular de AMP cíclico, el cual va a tener una acción activadora o estimuladora sobre la proteína quinasa A. ¿Qué significa proteína quinasa A? Una proteína que fosforila. Entonces, la proteína quinasa A va a catalizar la reacción de fosforilación de la glucógeno sintasa, inactivándola. ¿Ok? Por ende, altos niveles de insulina, funciona la glucógenogénesis, ya que la glucógeno sintasa está activada. Altos niveles de adrenalina y glucagón, principalmente glucagón, inhiben a la glucógenogénesis, por lo que la glucógeno sintasa se encontrará inactivada. Una memotecnia que tengo para esto es glucógeno sintasa A activada, desfosforilada. Entonces, ADES, del jugo ADES. Es medio raro, pero yo les juro que me quedo así. Glucógeno sintasa A desfosforilada activada. Glucógeno sintasa B fosforilada inactivada. Bueno, hablamos nuevamente de estas otras vías. La insulina, además de estimular la proteína fosfatasa, actúa estimulando la proteína quinasa B. La proteína quinasa B inhibe a la glucógeno sintasa quinasa, por lo que va a contribuir a que la glucógeno sintasa se encuentre desfosforilada, activada. Forma A. Las quinasas activadas por calcio que fosforilan la glucógeno sintasa van a tener una relación con la actividad muscular. Sabemos que la actividad muscular necesita el aporte de calcio, por lo que la liberación de calcio citoplasma inhibirá la glucogenogénesis para que la glucogenolisis se lleve a cabo. Bueno, alostéricamente, la glucosa 6-fosfato es efector alostérico positivo de la forma B inactivada y el glucógeno tiene efecto inhibitorio de la forma A activada. Su producto, entonces. Bueno, seguimos con la glucogenolisis. Consideraciones iniciales de esta vía es que la glucogenolisis no es un proceso inverso a la glucogenogénesis,
ya que esta última posee etapas irreversibles. Bueno, y el papel de glucógeno, como ya hablamos mil veces, en el hígado es regulador de la glucemia y en el músculo es reserva para usos propios. El primer paso de la glucogenólisis es la fosfo... Ay, me caigo de la silla. Es la fosforólisis de glucógeno. Actúa una fosforilasa, catalizando la reacción de ruptura de uniones glucosídicas alfa-1,4, insertando fosfato que es obtenido del medio, por lo que no hay gasto de ATP. El fosfato se inserta en unión con el carbono 1, liberando glucosa 1-fosfato. La fosforilasa actúa desde el extremo no reductor de las ramificaciones. Bueno, la característica de esta enzima es que se detiene 4 restos de glucosa antes de una unión alfa-1,6, antes de una ramificación. Bueno, luego de que se detiene la fosforilasa 4 restos antes, vamos a tener el paso que yo lo puse como 1 bis, pero es parte de la primera reacción también. En esta, bueno, en este paso actúa la enzima oligo alfa-1,4 glucantransferasa. ¿Qué hace la enzima? Desprende el trisacárido terminal y lo transfiere al extremo de una rama vecina, en unión alfa-1,4. De los 4 restos de glucosa que quedaron, desprende 3, dejando solo uno, que es el que estaba en unión alfa-1,6. Estos 3 que desprendió los une al último resto de glucosa de una cadena vecina en alfa-1,4, formando una cadena lineal sin ramificación para que la fosforilasa pueda seguir actuando. Ahora, queda un único resto de glucosa en alfa-1,6. Quédense con eso. Bueno, ¿qué pasa con ese último resto? Se produce la hidrólisis de las uniones glucosídicas alfa-1,6 por medio de la enzima desramificante. Lo importante de la enzima desramificante es que el producto de esta acción es glucosa libre, porque se produce hidrólisis, liberando glucosa libre. Bueno, las actividades de la oligo-alfa-1,4, alfa-1,4 glucantransferasa y la alfa-1,6 glucosidasa o enzima desramificante están asignadas a una misma proteína con 2 sitios activos de distinta especificidad. Ahora, se produce una glucosa libre por cada 9 glucosas 1-fosfato. El tercer paso de la glucogenólisis es la formación de glucosa 6-fosfato por medio de la fosfoglucomutasa. Esta es una reacción reversible que vimos anteriormente. También tenemos la formación de glucosa libre mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa, que se encuentra únicamente en membranas del retículo endoplasmático, del hígado, riñón e intestino, pero no se encuentra en el músculo. Requiere agua y produce la hidrólisis de glucosa 6-fosfato, liberando glucosa libre y fosfato inorgánico. Esta enzima es la que caracteriza la diferencia de los órganos gluconeogénicos con el músculo. Por lo que decimos que el músculo no libera glucosa torrente. Por eso se dice que lo utiliza para sí mismo. La regulación de la glucogenólisis. Vamos a tener en la regulación que la enzima más importante es la glucógeno fosforilasa. Alostéricamente, esta enzima es activada por AMP e inhibida por ATP y glucosa 6-fosfato. Bueno, tenemos que la glucógeno fosforilasa tiene 2 formas, una forma A y una forma B. La forma A se encuentra activa fosforilada y la forma B se encuentra inactiva desfosforilada. Tenemos una diferencia
con la glucógeno sintasa. Estas se encuentran funcionando distinto. Una funciona fosforilada y la otra funciona desfosforilada. La presencia de altas concentraciones de insulina en el torrente, la unión de esta a sus receptores de membrana va a catalizar la reacción en la cual bueno, una cascada de reacciones, mejor dicho, se lo van a ver más adelante, mejor, que van a activar a la proteína fosfatasa 1. La proteína fosfatasa 1 va a desfosforilar a la glucógeno fosforilasa y la va a inactivar. La glucógeno fosforilasa funciona desfosforilada. ¿Por qué la insulina la inactiva? Porque justamente ya tenemos concentraciones de glucosa. Si ya tenemos glucosa, tanto como para liberar grandes cantidades de insulina, ¿para qué seguir utilizando la glucogenolisis? Por lo que se inactiva a la glucógeno fosforilasa. Ahora, cuando se libera adrenalina o glucagón, en el caso de la adrenalina, cuando necesitamos energía por la activación del simpático, porque estamos haciendo ejercicio, o la liberación de glucagón cuando nos encontramos en una baja concentración de glucosa en sangre, eh, estos van a ir a reaccionar con sus receptores de membrana, catalizando la reacción de estimulación de la adeninatociclasa, el aumento de AMP cíclico intracelular. Este AMP cíclico activa a la proteína quinasa A, la cual fosforila a la fosforilasa quinasa y la activa. La fosforilasa quinasa activada de nuevo fosforila a la glucógeno fosforilasa y la activa. Por ende, la ruta para activar a la glucógeno fosforilasa son todas fosforilaciones. Es imposible confundirse en esta parte. Excepto, bueno, el primer paso que es de la adeninatociclasa. Entonces, repasamos nuevamente. Adrenalina y glucagón estimulan a la adeninatociclasa, se produce un aumento de la concentración de AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteína quinasa A, esta fosforila a la fosforilasa quinasa A, la activa, y esta nuevamente fosforila a la glucógeno fosforilasa y la activa. Bueno, eso sería. Seguimos con la glucólisis. Consideraciones iniciales a tener en cuenta. Esta es la principal vía inicial del catabolismo de glucosa. Una molécula de glucosa genera dos moléculas de piruvato o de lactato en anaerobiosis. Se producen fosforilaciones a nivel de sustrato y la glucólisis se divide en dos fases. Una preparatoria en la cual se invierte energía y una oxidativa en la cual se gana energía. Esta es la primera fase. Bueno, en el gráfico vemos, esta es una imagen del blanco. En el gráfico vemos que se puede iniciar, por así decirlo, a partir de la formación de glucosa fosfato con la glucogenolisis. Pero iniciamos a partir de la segunda reacción que se ve acá, que es la fosforilación de la glucosa por medio de la hexoquinasa, con utilización de ATP. Aquí vemos la primera molécula de ATP que se invierte, que se gasta para formar glucosa 6-fosfato. Una vez que se forma glucosa 6-fosfato, esta, por medio de la fosfoglucoisomerasa, pasará a fructosa 6-fosfato. Ahora, la fructosa 6-fosfato, por medio de la fosfofructoquinasa, sufrirá una fosforilación en el carbono 1. Acá tenemos la segunda molécula de ATP que se invierte, que se gasta, formando fructosa 1,6-bifosfato. La fructosa 1,6-bifosfato es escindida por medio de la aldolasa en dos moléculas de 3 carbonos cada una. Tenemos el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato. Estos a su vez
por medio de la fosfotriosa isomerasa, pueden isomerizarse, básicamente, de dihidroxicetonofosfato a gliceraldehído 3-fosfato o viceversa. Pero en la glucólisis es de importancia el gliceraldehído 3-fosfato, porque es el que sigue con las siguientes vías en la segunda fase. Bueno, esta es la segunda fase. Una vez que obtenemos gliceraldehído 3-fosfato, por medio de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, sufre una fosforilación, pero la diferencia es que aquí solamente se utiliza fosfato inorgánico, no se utiliza una molécula de ATP. Se forma 1,3-bisfosfolicerato. A partir del 1,3-bisfosfolicerato se produce la primera reacción de fosforilación a nivel del sustrato. La fosfoliceratoquinasa utiliza el grupo fosfato unido al carbono 1 para regenerar ATP a partir de ADP. Se produce la primera fosforilación a nivel sustrato. Se libera una molécula de ATP. El producto de la reacción es 3-fosfolicerato y ATP. El 3-fosfolicerato pasa por un proceso de mutación por medio de la fosfolicerato mutasa. Se forma 2-fosfolicerato. Ahora, este es deshidratado por medio de una enolasa y se forma fosfoenol piruvato. A partir del fosfoenol piruvato se produce la segunda reacción de fosforilación a nivel del sustrato por medio de la piruvato quinasa, teniendo como producto piruvato y ATP. Por ende, por una molécula de gliceraldehído se producen dos moléculas de ATP, teniendo una molécula de glucosa que nos da dos moléculas de gliceraldehído, se producen dos moléculas de ATP. Ahora, una vez que tenemos piruvato, si nos encontramos en aerobiosis y tenemos la cantidad de oxígeno suficiente para seguir a los pasos catabólicos del piruvato, seguimos con el piruvato. Ahora, si nos encontramos en anaerobiosis, el piruvato pasará a lactato por medio de la lactato deshidrogenasa. Anteriormente no nombré que se forma en la etapa de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa NAT reducido. ¿Por qué? Si nos encontramos en anaerobiosis, el NAT reducido que se forma en la primera reacción de la segunda fase no nos dará ATP, porque será utilizado para la formación de lactato. Por ende, si nos encontramos en aerobiosis, podremos utilizar a esta molécula de NAT reducido en la cadena de transporte de electrones para generar más ATP. Pero si nos encontramos en anaerobiosis, la molécula de NAT reducido será utilizada, o más bien los equivalentes de reducción serán utilizados para la reducción de piruvato a lactato. Por ende, hay que tener en cuenta cómo se encuentra la célula, cómo se encuentra el cuerpo en cuanto al oxígeno. Bien, entonces, hablamos del balance energético de la glucólisis. Inicialmente tenemos el gasto de ATP, que se produce en dos reacciones. La primera es la fosforilación de glucosa en la formación de glucosa 6-fosfato. La segunda en la fosforilación de fructosa 6-fosfato. Se utilizan dos moléculas de ATP. Ahora, en lo que es producción de ATP por mol de glucosa, tenemos dos moléculas de ATP en la primera reacción de fosforilación a nivel de sustrato y dos de ATP en la segunda reacción de fosforilación a nivel de sustrato. Entonces el balance total es de dos moléculas de ATP de ganancia, ya que se invierten dos y se ganan cuatro. Pero el balance total es de dos moléculas de ATP. Bueno, papel funcional de la glucólisis.
En el músculo esquelético nos da energía en ejercicio intenso. En el tejido adiposo provee dihidroxicetono fosfato, que es el producto que se forma por medio en la, el producto que se forma en el último paso de la primera reacción. Tenemos por medio de la aldolasa, dihidroxicetono fosfato. Esta en tejido adiposo es precursora del glicerol fosfato para la síntesis de triacilglicéridos. En los glóbulos rojos produce energía, es la única manera de producción de energía realmente. También es intermediario en la modulación de la hemoglobina. Bueno, también el piruvato puede convertirse en alanina por transaminación, a tener en cuenta para integración metabólica, ese punto. Bueno, seguimos con la la regulación de la glucólisis la voy a decir luego de la gluconeogénesis, porque tienen, eh, además de tener similitud, tienen relación. Por ende, tocamos gluconeogénesis y luego seguimos con la regulación de ambas. Bueno, consideraciones. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa y glucógeno a partir de fuentes no glucídicas. Se produce la obtención de glucosa cuando la dieta no aporta lo suficiente, ya que el sistema nervioso y los glóbulos rojos utilizan glucosa. Es muy importante mantener los niveles de esta estables. Bueno, el hígado y el riñón, los riñones, mejor dicho, son los principales órganos gluconeogénicos. La gluconeogénesis no es el camino inverso de la glucólisis, ya que esta tiene reacciones irreversibles. Bueno, se presentan tres desvíos que efectúan el camino inverso. Vamos a hablar de estos tres desvíos. A tener en cuenta que para llegar a glucosa cisfosfato nuevamente y glucosa libre luego, vamos a tener pasos relacionados con la glucólisis, que no lo estoy nombrando acá porque voy a hablar únicamente de los desvíos de las reacciones irreversibles de la glucólisis. Inicialmente tenemos el primer paso de piruvato a fosfenolpiruvato, catalizado por medio de la piruvato carboxilasa, enzima que requiere biotina y ATP. El piruvato es condensado con dióxido de carbono para formar oxaloacetato. Ahora, el oxaloacetato formado en el interior de las mitocondrias debe salir al citoplasma. Para esto, bueno, el oxaloacetato no atraviesa la membrana de las mitocondrias, por lo que se debe formar malato. El oxaloacetato, por medio de la malato deshidrogenasa mitocondrial, se convierte en malato. El malato sí puede atravesar la membrana de las mitocondrias por medio de transportadores y pasa al citoplasma. En el citoplasma, el malato formado por medio de la malato deshidrogenasa citoplasmática se regenera en oxaloacetato. Ahora, por medio de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, el oxaloacetato es fosforilado utilizando una molécula de GTP, formando fosfonolpiruvato, desprendiendo dióxido de carbono y una molécula de GDP. Se produce fosfonolpiruvato. Bueno, ahora, el segundo desvío es el desvío de la fructosa 1,6-bisfosfato a fructosa 6-fosfato, catalizado por la enzima bis-fosfofructosa fosfatasa. ¿Qué hace la enzima? La enzima desfosforila fructosa 1,6-bisfosfato, liberando fructosa 6-fosfato y fosfato inorgánico. Bueno, la enzima requiere agua. El último paso, el último desvío que tenemos es catalizado por la glucosa 6-fosfatasa, la cual desfosforila glucosa 6-fosfato, liberando glucosa libre y fosfato inorgánico. Costo energético de la gluconeogénesis. Por cada piruvato se consume una molécula de ATP, una de GTP y una de ATP, utilizado por la 3-fosfoglicerato quinasa, que no se encuentra mencionada anteriormente porque es de relación con la glucólisis, pero a tener en cuenta. Entonces,
Se deben utilizar dos moléculas de piruvato para formar una glucosa, por lo que se utilizan 6 moléculas de ATP. Y ustedes me dirán, ¿por qué dos moléculas de piruvato para formar una glucosa? Porque tenemos que tener en cuenta que el piruvato es una molécula de 3 carbonos y la glucosa es una molécula de 6 carbonos. Por lo que vamos a pasar, necesito volver para mostrárselos, vamos a pasar por esta reacción. La reacción reversible catalizada por la aldolasa. Se va a utilizar gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxiacetone-fosfato para producir fructosa 1,6-bifosfato. Y allí, desde acá, irse al desvío. Bueno, ahora sí, vamos con la regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis. La glucólisis tiene tres enzimas regulatorias principales, tres enzimas regulatorias, pero la principal es la fosfofructoquinasa 1. Inicialmente, la exoquinasa, la enzima de la primera reacción, es inhibida por su producto, por glucosa 6-fosfato, y es activada por ATP. Ahora, la fosfofructoquinasa 1 es inhibida por ATP y citrato, y es estimulada por AMP, ADP y fructosa 2,6-bisfosfato. Esta molécula de regulación es una que va a tener relación con la gluconeogénesis. Ahora lo vamos a ver. Bueno, la tercera enzima es la piruvatoquinasa, que es inhibida por acetil-CoA, por alanina y por ATP, y es estimulada por ADP y fructosa 1,6-bisfosfato, metabolito de la glucólisis. Ahora, la gluconeogénesis tiene tres sitios de regulación. Inicialmente, la piruvato carboxilasa, que es estimulada por acetil-CoA y ATP e inhibida por ADP. La fructosa fructosa bisfosfotasa, que es activada por ATP, inhibida por fructosa 2,6-bisfosfato, ADP y AMP. Y por último, la glucosa 6-fosfofosfatasa, que se encuentra en tejidos gluconeogénicos. Esta es inhibida por glucosa y fosfato inorgánico, y también por AMP. Bueno, características. La regulación de la gluconeogénesis se lleva principalmente a cabo en las enzimas que se encuentran en los desvíos de diferencia con la glucólisis. Ahora, un dato que quería darles es que cuando se libera glucagón, cuando nos encontramos en una falta de glucosa, se produce la disminución de fructosa 2,6-bifosfato, por lo que disminuye la glucólisis y aumenta la gluconeo. ¿Por qué? Eh, digamos, por la diferencia en regulación alostérica que tienen con la con la fosfofructoquinasa 1 y con la fructosa bifosfofosfatasa. ¿Ok? Bueno, descarboxilación oxidativa del piruvato. Uy, se está haciendo muy largo. Bueno, chicos, voy a dejar esto como un primer video y seguimos con una segunda parte con las vías que nos faltan. Mejor, porque se está haciendo muy largo.